Los beneficios pueden llegar a través de la venta de ese recurso, pueden llegar también a través de la permuta o intercambio de bienes, puede darse también a través de la producción de otros bienes y servicios, como el caso de las fábricas, o el uso por parte de terceros. Cuando decimos tercero, la palabra terceros tiene su origen gramatical, ¿verdad? En aquello de las personas gramaticales que son la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Entonces, cuando nosotros hablamos legalmente de terceros, estamos hablando de personas ajenas a la empresa, que no forman parte, no son propietarios de la empresa, son proveedores, bancos o cualquier otra persona ajena a la empresa. Vamos a hablar ahora de los pasivos, eh, que es la contraparte de los activos. Dice que es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Primero debemos entender dentro del contexto del balance general, es bien importante que entender que hay conceptos que deben evaluarse en un contexto determinado. Cuando decimos contexto es un marco de referencia en el cual nosotros estamos ubicando la palabra, porque obligación la podemos ver en otro tipo de contextos. Por ejemplo, en el contexto eh, familiar hay obligaciones familiares. En el contexto del trabajo hay obligaciones que usted tiene que asumir como empleado de una empresa. Pero aquí estamos hablando de obligación en el contexto estrictamente contable. ¿Y qué vamos a entender por obligación? Entonces, hay básicamente, de acuerdo a la normativa, dos tipos de obligaciones. La obligación puede ser legal o puede ser implícita. La gran mayoría de obligaciones que se asumen dentro del balance en la parte del pasivo son de tipo legal, porque las obligaciones legales son el producto de la aplicación de una ley, como su nombre lo dice, o de la aplicación de un contrato. Si nosotros empezamos a ver todos los pasivos que tiene una empresa, la mayor parte de estos pasivos están fundamentados ya sea en una ley o en un contrato, o en ambas cosas, ¿verdad? Porque también hay obligaciones que se dan a través de contratos, pero esos contratos a su mismo a la vez tienen un fundamento legal. Por ejemplo, el pago de los préstamos del banco. ¿Por qué es una obligación legal? Porque está generada a través de un contrato que nosotros hemos hecho con el banco donde nos hemos comprometido a pagarle. Los salarios y demás prestaciones que se le dan al personal, esto tiene que ver con un contrato que hemos firmado con los trabajadores donde nos comprometemos a pagar determinadas cantidades en ciertos momentos. Y esto también tiene su respaldo en el Código de Trabajo que exige que este contrato exista. Si hablamos de las obligaciones tributarias, que tenemos que pagar impuesto del IVA o impuesto sobre la renta, esto tiene su fundamento en las mismas leyes tributarias que todos conocemos. Código tributario, impuesto al valor agregado. Ahí dice que hay obligación de parte del sujeto pasivo, en este caso el sujeto pasivo es la empresa, de cumplir con esa obligación ante el sujeto activo, que en este caso es el Estado. Y así las demás obligaciones con los proveedores, también hay contratos firmados con los proveedores, hay pagarés firmados con los proveedores, o los famosos quedan, que es otro documento, o factura cambiaria, como se le debe llamar correctamente, así se llama factura cambiaria, nosotros lo conocemos como quedan, que también tienen un fundamento legal. Pero pueden haber dentro de los pasivos otro tipo de obligaciones llamadas obligaciones implícitas. Una obligación implícita, como dice ahí en el esquema, es cuando existe evidencia de una política de la entidad en el pasado. Ahí no nos dice mucho, el concepto es mucho más amplio, pero por no afectar el esquema, que ya lo había diseñado así de esta manera, no iba a caber toda la información, entonces lo dejé así. Esto de las obligaciones implícitas tiene que ver con un área un poco gris de la contabilidad,
Digo gris porque hay a veces duda de cómo se debe aplicar. De hecho, hay una sección de la NIF para pymes y hay una norma internacional que habla sobre esto, que son las provisiones. Nosotros nos han acostumbrado a entender las provisiones como cuando nosotros, por ejemplo, llega fin de mes, tenemos que pagar un determinado gasto y no lo pagamos en el momento, sino que decimos lo vamos a pagar el otro mes o lo vamos a pagar después. Entonces hacemos, dice, una provisión de gastos, cargamos el gasto y abonamos una cuenta por pagar. A eso nosotros nos han acostumbrado a llamarle provisión. En realidad eso no es una provisión. Las provisiones tienen que ver más con situaciones que tienen cierto grado de incertidumbre en el pasado. Algo que sabemos que va a pasar, pero no sabemos cuándo puede pasar ni de qué manera va a pasar, es decir, a qué monto podremos llegar a tener que pagar. El ejemplo más claro son las provisiones por garantías. Las garantías son ciertos documentos que firman las empresas cuando venden cierto tipo de productos, donde le dicen al cliente, vaya, mire, le vamos a vender esta refrigeradora y le vamos a dar una garantía de 1 año. Significa que si la refrigeradora tiene algún daño de fábrica, porque tiene que ser de fábrica, no es porque usted lo manipule, porque puede ser que el mismo cliente arruine la refrigeradora. En ese caso no aplica la garantía. La garantía aplica cuando el daño de la refri, en este caso, es por razones de su mala fabricación. Eso debe quedar claramente en el contrato de garantía. Entonces, si a los 3 meses la refrigeradora empezó a fallar, ya no congela, ¿verdad? O se apaga, ya no vuelve a encender, entonces la garantía cubre desde reparación, que puede ser lo mínimo que se puede hacer, reparar la refri. Usted la lleva al taller de la empresa y se la van a reparar porque tiene derecho debido a la garantía. Y puede ser como nivel máximo que le tengan que prácticamente o devolverle su dinero o cambiarle la refri por otra. Todo eso que estoy mencionando implica pagos por parte de la empresa, porque si se va a reparar la refri, pues hay que gastar en repuestos, hay que pagarle al técnico que la va a reparar y todo lo que implica la depreciación del equipo que se va a utilizar para repararla. Y si debemos restituir el dinero, pues es dinero el que hay que pagar, o si vamos a cambiar la refri, obviamente es algo extra que vamos a tener que pagar. Ahí hay una obligación implícita. ¿Por qué? Porque no sabemos a ciencia cierta cuánto va a ser la cantidad que tenemos que cubrir y entonces también eso se considera obligación. Sin embargo, la mayor parte de las obligaciones que están en los pasivos se dan de manera legal, ¿verdad? Es raro encontrar obligaciones implícitas en los pasivos. Son muy pocos casos. En caso de las garantías, podría ser u otro tipo de obligaciones que no tienen un contexto puramente legal. Ahora bien, también volviendo al concepto, dice obligación presente. Cuando decimos presente, no debemos entender en ese momento que se trata que hay que pagar hoy. No, eso no quiere decir presente. Ahí la palabra presente hay que trasladarla al inglés. Pero recuerden que todas estas definiciones se han diseñado originalmente en inglés y del inglés se han traducido a otros idiomas. Por lo tanto, a veces los giros lingüísticos hacen que las traducciones no sean exactas, es decir, no literales, sino no son correctas o están un poquito desafinadas a lo que realmente quiere decir la definición original. En la definición original, la palabra presente aparece como actual, o sea, actual, ¿verdad? Pero en inglés se usa la palabra actual o actual, pero no tiene el mismo significado. La palabra actual en inglés quiere decir real, algo que es verdadero. Eso es actual en inglés. Ahí hay un matiz, ¿no? Una falta de concordancia entre el término en inglés y el término en español. Por eso es que la traducción está mala porque dice presente cuando realmente debería decir es una obligación real que existe, ¿verdad? No es que se va a pagar hoy. Puede ser que se tenga que pagar hasta dentro de 100 años. Pero existe, o sea, existe la obligación aunque haya que pagarlo dentro de 100 años, pero existe, hay un indicio que nos permite determinar de que existe la obligación.
Eso para aclarar el término ahí presente. ¿Cómo surge? A raíz de sucesos pasados, igual que los activos, ¿verdad? Los pasivos surgen a raíz de compras que se han hecho al crédito, obligaciones que se han generado con el Estado, obligaciones que se han generado con los trabajadores y con otro tipo de instituciones. Al vencimiento de la cual, o sea, cuando esta obligación venza, y para poder cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Es decir, que para poder pagar esa obligación, todo pasivo al final, ¿no? Porque puede darse un montón de cosas en el camino, al final toda obligación se termina pagando a través del uso de activos. Llámese dinero u otro tipo de activos que nosotros tenemos que dar a cambio de pago de esa obligación. Por ejemplo, en la garantía, si nosotros reparamos la refrigeradora, tenemos que pagarle al técnico, ahí hay una obligación de salario, tenemos que comprar repuestos, hay una obligación con algún proveedor. Es decir, siempre los activos son los que intervienen para poder pagar los pasivos. O sea, ahí está la conexión entre ambos. Ahora, la manera en que los pasivos se pagan la vamos a ver un poquito más adelante. Veamos ahora el tercer elemento, el patrimonio neto. Algunos lo conocen con el nombre de capital contable, pero normativamente, y hay que adaptarnos a lo que la normativa dice, no se le debe dar otro nombre, se le debe llamar patrimonio neto. Ese es el nombre correcto, no es capital contable, ni mucho menos decir simplemente capital, ¿no? Eso es otra cosa, el capital es un componente del patrimonio, pero no lo es totalmente. Y el único momento donde el patrimonio puede ser equivalente al capital es al inicio de las operaciones. Porque al inicio de las operaciones no hay deudas ni nada parecido. Entonces todo el capital invertido es prácticamente equivalente al patrimonio. Entonces, ¿cómo vamos a entender el término patrimonio neto? Es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos los pasivos. O sea que si todos los recursos que yo tengo le quito todas las deudas, le resto las deudas, me queda el patrimonio. Por eso dice que es la parte residual, o sea, el residuo o el sobrante de los activos cuando ya cubro todos los pasivos. A eso le llamamos patrimonio neto. Y esto se puede ver de manera un poco más clara en esta ecuación llamada ecuación patrimonial y que todos nosotros pues ya conocemos. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Si bien es cierto, la mayoría manejamos esta ecuación patrimonial, pero a veces no la llegamos a entender en toda su dimensión. Ubiquémonos en los conceptos que hemos hablado anteriormente. Los activos ya dijimos que son recursos. Y los recursos es todo lo que la empresa tiene a disposición para poder trabajar. Ahí tenemos, dentro del activo tenemos dinero, mercancías, maquinaria, vehículos, patentes, marcas y otra serie de activos como las cuentas por cobrar, inversiones, etc. Todo eso es el activo. Y el pasivo ya dijimos que son obligaciones, o sea, deudas. Y el patrimonio es lo que sobra después de que a los activos le restamos los pasivos. Entonces, todo lo que una empresa tiene es su activo. Parte de ese activo está comprometido a alguna deuda. Ese es el pasivo. Y parte de ese activo no está amarrado a ninguna deuda. Ese es el patrimonio. Supongamos que usted tiene una empresa y lo más que tiene usted es un carretón. Vamos a ponerlo en términos muy simples. Usted vende sorbetes, pero ahorita lo único que tiene es el carretón. Eso es todo. Pero el carretón a usted le costó 100 pesos por barato. No creo que valga tan barato. Digamos que en colones le costó 100 dólares, no colones. Pero para comprar su carretón de 100 colones o de 100 pesos, 100 dólares, su amigo Chepe le prestó 40. Porque usted solo tenía 60. Entonces usted fue, mire, le dijo al carpintero, ¿cuánto vale el carretón? Vale 100 dólares. Híjole, yo solo tengo 60. Entonces voy donde Chepe, que me preste los 40 que me faltan.
Entonces Chepe le prestó los 40, ya con los 100 usted compró su carretón. Y usted hace su primer balance. Usted hace su primer balance. ¿Cuál es su primer balance? ¿Qué va a llevar su primer balance? Activo, el carretón. ¿Cuánto vale el carretón? $100. Pasivos, cuentas por pagar, Chepe. ¿Cuánto le debo a Chepe? 40. Patrimonio neto, capital, porque sería solo capital en ese momento, es suyo todo ese patrimonio, $60, que es lo que es suyo. Entonces, así de sencillo es esta ecuación. El activo es todos los recursos que tiene una empresa, los pasivos son todas las obligaciones que están relacionadas con esos activos, y el patrimonio es la parte de esos activos que no se la debe usted a nadie, sino que es propiedad de la empresa. Así de simple. O sea, porque a veces nos complicamos la existencia. Y si usted logra entender esta relación así de simple, la va a entender de cualquier forma más complicada, que es como la vamos a ver ya en una empresa verdadera, porque una empresa verdadera pues no va a tener un solo carretón y le van a deber a Chepe ni nada parecido, ¿no? Van a tener vehículos, van a tener mercancía, van a tener una gran variedad de cosas como recursos, y no solo le van a deber a Chepe, sino que le van a deber al banco, le van a deber a los empleados, le van a deber a medio mundo. Y no solamente va a haber un solo dueño, sino que probablemente hayan varios dueños. Y el patrimonio, pues, obviamente va a tener otros componentes como reservas, utilidades y todo lo demás. O sea, pero en esencia es lo mismo. Y es así como yo explico. De hecho, hoy a las 6:30 tengo clase de contabilidad 1 y esta misma presentación voy a usar para la clase de contabilidad 1. Claro, usando un lenguaje un poquito más básico, porque son personas, según la encuesta que he hecho, pues que no, la mayoría de ellas han estudiado bachillerato general, no saben nada de esto, entonces tengo que aplicárselo de tal manera que me entiendan. Ahora bien, esta es la ecuación patrimonial y es la que regula el movimiento que tiene el balance a la hora de estar siendo elaborado. Y esa cuadratura es la que nosotros debemos garantizar que siempre se dé. Vamos a hablar ahora de otro aspecto que tiene relación con lo que acabamos de estar viendo, que es el reconocimiento. A nivel de contabilidad hay tres aspectos que usted tiene que tomar en cuenta, fíjese bien, para cualquier cosa que usted vaya a reflejar en los estados financieros. Una es el reconocimiento, la otra es la medición y la tercera es la revelación. Entonces, en este momento vamos a hablar del reconocimiento, después vamos a hablar de la medición y la revelación no la vamos a tocar ahorita porque la revelación va a depender de cada tipo de cuenta, así es la información que se debe revelar. Eso está en cada norma o en cada sección de la norma donde dice información a revelar. Todas las normas al final dicen información a revelar y ahí es donde usted tiene que basarse para ver qué información va a ir en las notas aclaratorias de las cuales ya hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué es el reconocimiento? Dice que es la incorporación de una partida dentro de los estados financieros de una entidad. Aclaro, el concepto partida en este contexto, ahí hablamos de contexto, no debemos entender partida en este contexto como una partida de diario, no nos confundamos. Partida desde el punto de vista se refiere a una cuenta o a un rubro o a una subcuenta, podría ser, ya vamos a ver el catálogo más adelante, eso es una partida. Por ejemplo, efectivo y equivalentes es una partida, mobiliario y equipo es una partida. Entonces, cuando decimos incorporación, significa que esa partida o esa cuenta o ese rubro va a ser incluido en el balance o va a ser incluido en el estado de resultados, ¿verdad? Obviamente, si está en el balance y en el estado de resultados, pues de alguna manera va a aparecer también algunas de ellas en el estado de flujo de efectivo y en el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, incorporar o incluir una cuenta o un rubro dentro de un estado financiero específico, a eso le vamos a llamar reconocimiento. Y cuando esa partida o esa cuenta no se incluya dentro del estado financiero, significa que no la estamos reconociendo. Pues sí, pero ¿cuándo saber si reconocer o no reconocer un recurso
o una partida, perdón, dentro de los estados financieros. Hay ciertas reglas que las vamos a enfocar en los activos y obviamente si las entendemos para los activos, pues las vamos a entender para todo lo demás. ¿Cuándo se reconoce un activo? Esto es bien importante. Es bien importante porque si no se cumple lo que ahí dice, el activo no debe ser reconocido porque no es activo prácticamente. Un activo debe ser reconocido sí y solo sí. Aquí ya suena como aquellas clases de matemática, ¿verdad? Cuando nos hablaban del sí y solo sí. ¿Qué significa sí y solo sí? Significa que tanto el literal A como el B se debe cumplir siempre, ambos. Aunque hay que aclarar que si no se cumple el A, de nada sirve que se cumpla el B. El A es el prioritario, el literal A es el prioritario y el B ya es secundario. Es decir, que si cumple el A, podríamos preguntarnos después si cumple el B. Pero si no cumple el A, no tiene sentido preguntarnos por el B, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. O sea, si se cumple el literal A, correcto. Si cumplió el A, entonces veamos si cumple el B. Si también cumple el B, entonces, correcto, el activo se reconoce. Pero si preguntamos por el literal A y no lo cumple, ya no tiene sentido ver el literal B porque de todas maneras de nada serviría porque tiene que cumplir A y B. Entonces en ese caso no se reconocería el activo. O en el tercer caso, que se cumple el A, ¿verdad? Pero no se cumple el B. Tampoco se reconocería. Entonces, volviendo, ¿no? Sí, híjole. Bueno.